Personas, momentos y decisiones que transforman. Porque el camino también merece ser contado. Esto es Vidas en Rutas. Hola a todos, mi nombre es José Martínez y les doy la mejor bienvenida al primer capítulo del podcast Vidas en Rutas. Este es un podcast que estoy creando dedicado para personas que están viviendo afuera, working holiday, personas que decidieron mudarse a otro país y también para personas que están en casa escuchando, pensando en la idea de mudarse a otro país, de hacer una working holiday. Creo que una buena forma de tomar esa decisión es escuchando a otros o a otras personas que ya están viviendo esa ruta. Creo que escuchar experiencias de otros al final nos ayuda bastante cuando tenemos que tomar una decisión tan importante como es la de vivir en otro país o ir a hacer una working holiday, porque como todos ya sabemos, no es una decisión fácil, pero que si uno le pone talento, si uno le pone empeño, si uno le pone motivación, generalmente las cosas funcionan. Les contaré un poco de qué va a tratar este podcast. Semanalmente tendré a un invitado que nos contará su historia desde el momento que tomó la decisión de mudarse a otro país hasta el presente. Cosas buenas, cosas malas. Para mí lo importante es que sean historias reales, experiencias reales. En este podcast no vas a encontrar información sobre qué documentación necesitas para postular a un país, cuánto dinero necesitas para postular a un país, si necesitas inglés, si necesitas otro idioma. No, acá no vas a encontrar ese tipo de información. Acá solamente encontrarás historias y experiencias reales de personas que están viviendo la experiencia de hacer una working holiday o de estar viviendo en otro país. Antes de partir con el listado de preguntas que tengo para el primer episodio, que va a ser la entrevista hacia mí mismo, le puedo contar un poco sobre mí. Mi nombre es José Martínez, como ya dije, tengo 32 años y soy chileno. Viví y crecí en Santiago la mayor parte de mi vida, en Santiago de Chile, pero nací en una ciudad que se llama Talca, en un pueblito que se llama Rafael, que es 3 horas manejando desde Santiago de Chile hacia el sur. No es sur, sigue siendo central. Ustedes saben que Chile es bien largo, sigue siendo centro, pero queda al sur de Santiago, 3 horas manejando. Bueno, un poco y hace ya casi 4 años que decidí mudarme a Nueva Zelanda. De momento ha sido una experiencia buena, pero le iré, de momento ha sido una experiencia bastante buena y le iré contando sobre mi viaje en esta entrevista. Así que bienvenidos. Bueno, para iniciar estaba pensando qué entrevista debería hacer o a quién deberías entrevistar. Y después pensé, si voy a hacer un podcast de entrevista, creo que la mejor forma de partir, tanto para mis invitados y para las personas que nos están escuchando, es que me conozcan un poco más a mí. Entonces tengo que hacerme la entrevista a mí mismo primero. Así, si me abro yo, le puedo pedir a otras personas, a mis invitados, que se abran también y puedan compartir su historia. Tenía miedo al principio de que las personas no quisieran compartir tal vez su historia o porque hablar para una cámara y abrirse al mundo no es para todas las personas. Pero mandé algunos mensajes antes, he estado trabajando hace más de 2 meses en este podcast antes de lanzarlo, mandé unos mensajes a algunas personas y tuve una muy buena recepción. Las personas quieren compartir sus historias, quieren que otras personas también se atrevan a vivir la experiencia. Así que al final fue una muy buena experiencia y eso me impulsó aún más para poder crear este podcast y poder compartirlo con todos ustedes. Bueno, sin más preámbulos y sin más vueltas en el asunto, vamos a partir con la primera entrevista que es hacia mí. La primera pregunta es, ¿en qué país estás viviendo ahora y desde cuándo? Bueno, estoy viviendo en Nueva Zelanda, en la isla sur, en un pueblito que se llama Queenstown. En un pueblito, digo yo, es una mini ciudad, no es una gran ciudad, pero es una ciudad hermosa, rodeada de montañas, de hike, de lago. Es muy hermosa. Se parece mucho al sur de Chile, para ser honesto. Eh, pero sí, es muy hermoso acá y estoy viviendo aquí desde el
Llegué a Nueva Zelanda el 17 de mayo del 2022. Me vine a Queenstown a la semana después. Estuve una semana en Auckland y me vine a Queenstown una semana después y he estado viviendo acá desde entonces. Sí, no he ido a vivir a otro país. O sea, a otro país. No he ido a vivir a otra ciudad. Me gustó bastante acá, encontré un buen trabajo y dije, ya, bueno, me quedaré acá. Sí, he viajado alrededor de la isla sur, he hecho road trip y ha sido bastante lindo. Tengo que ir a la isla norte todavía y hacer un road trip ahí. Si es que me voy de Nueva Zelanda, tengo que hacer eso antes de irme. Siguiente pregunta, ¿qué te motivó a migrar? ¿Qué me motivó a migrar? Para ser honesto, creo que nunca tuve ese bichito en mí de que quisiera irme a vivir a otro país o que quisiera vivir la experiencia de una working holiday. De hecho, mi mejor amiga Dani de ese entonces ella planificó primero venirse a Nueva Zelanda. Yo estaba trabajando, viviendo como la vida tranqui, no estaba tan tranqui porque carreteaba harto, en ese entonces era más joven. Y, pero ella empezó con el plan de una working holiday con su novio de aquel entonces. Y yo dije, nunca había pensado tal vez en irme a vivir a otro lugar". Y de hecho, mi primer plan fue irme a Denmark, a Dinamarca. Y al final las cosas, 2 días antes de mi vuelo a Denmark, yo estaba con mi mochila lista, mi mochilita llena de sueños, había renunciado a mis 3 trabajos, me había despedido de todo el mundo y llega el COVID a Chile. 2 días antes de mi vuelo cerraron todos y me quedé encerrado por 2 años ahí. Mi amiga alcanzó a venirse a Nueva Zelanda, nosotros seguimos en contacto, hablábamos todos los días, era como una bitácora. Y, y bueno, al final, después de 2 años, ella me dijo, oye, ¿sabéis qué? Nueva Zelanda está bastante tranqui, estoy yo, te puedo ayudar también a partir, ¿por qué no te intentas venir acá primero y después tal vez te vas a Denmark? Y yo dije, es una idea bastante buena. Es una idea bastante buena y creo que fue lo correcto al final. Mi primer plan fue venir acá por un año y después irme, pero bueno, ya pasaron 4 años, imagínate. Las cosas cambian, ¿ven? Ahí hay un ejemplo de que uno tiene planificado algo, pum, llega el COVID, me rompió todo el esquema y mi vida cambió completamente. No estoy viviendo en Denmark, no estoy viviendo en Europa, estoy viviendo en Nueva Zelanda, al otro lado del mundo. Siguiente pregunta. ¿Cómo te sentías antes de partir? Antes de partir, bueno, a Nueva Zelanda estaba un poco. Creo que me sentía bastante tranquilo, sí. Creo que el tiempo COVID me sirvió mucho para analizar qué quería hacer, analizar qué quería de mi vida, qué era lo que quería hacer y realmente no quería quedarme en Chile haciendo lo que estaba haciendo, trabajando de auxiliar de ortodoncia por más de 10 años, haciendo clases también, estaba haciendo clases en INACAP. Hice clases como por 3 años, fue una experiencia maravillosa. Mi trabajo he tenido buenas experiencias, sí, debo decir que he tenido buenas experiencias. No estaba aburrido del trabajo, era más que nada del estilo de vida que llevaba. No tenía mucho tiempo para hacer otras cosas, viajar, el dinero también no alcanzaba, entonces era como, ¿qué es lo que realmente quiero? Entonces estaba tranquilo antes de partir, motivado con la nueva experiencia que se me venía, con miedo, debo decir, mucho, mucho miedo, porque siempre he sido una persona que le gusta como lo estable, le gusta estar seguro en algo, me gusta estar seguro de qué va a pasar la próxima semana o de cómo voy a estar en un mes más, pero abierto al cambio y motivado. Y también ya tenía la experiencia de mi amiga que me contaba cómo era y eso me mantenía positivo. Creo que eso también es importante, mantener los pensamientos positivos y esperar lo mejor siempre. Siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido vivir lejos de la familia y amigos? Bueno, creo que este es el punto más difícil de estar lejos para algunas personas, no para todas, por supuesto, pero por lo menos para mí estar lejos de mi familia ha sido algo bastante fuerte. Debo decir que al principio fue bastante duro estar lejos de mi mamá, de mis hermanas, que siempre hemos sido muy cercanos. Ellos vivían en Talca, yo vivía en Santiago, pero iba todos los fines de semana o el fin de semana por medio a visitarlos. Entonces teníamos una relación bastante cercana. Entonces vivir lejos, completamente solo, tenía solamente a mi amiga acá, que era como mi familia. Creo que sí, creo que eso es la parte más difícil de tomar la decisión de vivir lejos, estar lejos de la familia y de amigos.
esa posibilidad de llamar a alguien y decir, oye, vamos a tomarnos un café, vamos a tomarnos algo a Providencia, no sé, a algún lugar. Acá ya no lo tienes porque tienes que volver a crear amigos, te pasas por una etapa en donde empiezas. Yo llegué acá y dije, ya tengo que conocer personas, entonces vas a lugares, vas allá, te invitan allá, te invitan acá, te invitan por allá, y ahí uno va viendo dónde uno va, dónde uno calza mejor y con quién uno podría llegar a tener una amistad, porque obviamente uno no se lleva bien con todo el mundo, no es que te lleven mal, pero uno tiene más química con algunos que con otros, entonces ahí uno tiene que decidir, pero claro, esa como la primera etapa de vivir lejos, conocer personas para lograr tener alguna especie de amistad a futuro. Se logra, después de 4 años, debo decir que sí tengo amigos y son como la familia que uno escoge al vivir lejos. Así le llamo yo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Pensaste alguna vez en volver? Si pensé alguna vez en volver a Chile, para ser honesto creo que sí, lo pensé una vez, pero más que nada porque tenía el corazón roto. Sí, tuve una relación de casi 2 años acá en Nueva Zelanda y terminó. Y claro, ahí creo que fue el momento donde toqué fondo y dije, tal vez tengo que volver a Chile, estar con mi familia, recuperarme y seguir adelante. Mi amiga me agarró y me dijo, José, no vas a echar todo por la borda, todo lo que has logrado en este tiempo por una persona que no vale la pena. Y fue como, sí, realmente sí. Tenía toda la razón, no valía la pena y decidí quedarme. Pero creo que ha sido la única vez que he pensado en volver. Bueno, y ahora últimamente he tenido algunos problemas con la visa que tengo, que se me acaban unos pocos meses más y para extender necesito conseguir una nueva posición en mi trabajo. Entonces ahí estoy teniendo algunos dramas de que si me quedo o no me quedo. Para ser honesto, antes de Australia, estuve en Australia en diciembre y lamentablemente estuve en el atentado que hubo, donde hubieron 16 personas murieron y más de 60 personas quedaron heridas. Bueno, yo estaba ahí, justo ahí, tuve que arrancar por mi vida y nunca me había pasado eso, nunca había pasado por una cosa así donde mi vida corriera ese peligro. Y creo que después de eso, algo en mí cambió que ya no me preocupa si no me puedo quedar en Nueva Zelanda, ya no me preocupa si me termina la visa o si me tengo que cambiar de trabajo, ¿no? La vida es una y hay que ir fluyendo a medida que vayan cambiando las cosas. Uno puede tener un plan, pero a veces las cosas pueden cambiar. Y eso es lo que me ayudó a darme cuenta de lo que pasó en Bondi, que yo estaba muy estresado por el tema de la visa, de qué iba a hacer, de dónde me iba a ir. Y al final, mi vida pudo haber terminado ahí y todo el estrés que tenía antes no hubiera servido de nada. Entonces, por eso ahora solo estoy tranquilo, fluyo con la vida. Si las cosas resultan acá, me quedaré. Si las cosas no resultan acá, me iré a otro lugar. Hay un mundo por recorrer, hay muchos lugares y personas por conocer. Entonces, al final estoy más motivado de como estaba antes. No hay mal que por bien no venga, como dice el dicho. Y bueno, aparte de ese episodio en Bondi, Australia fue maravilloso. Vi por tercera vez a Lady Gaga y eso me hizo muy, muy... Siguiente pregunta y yéndonos al tema del idioma, que yo creo que más de alguno por ahí le pasa que ese es el miedo más grande tal vez de irse a otro país donde no hablan su idioma, es el tema de comunicarse. Pero chicos, se logra, se logra, se logra. Si estudias, si repasas, si hablas, se logra. Siguiente pregunta entonces relacionada al idioma. ¿Cómo fue tu proceso lingüístico? Bueno, para ser honesto, a mí siempre me gustó el inglés desde que estaba en el colegio. De hecho, en tercero medio me gané una beca para estudiar en Providencia. Yo vivía en Peñarolén y me gané una beca para estudiar en Providencia, inglés. Fue bastante bueno, lo pasé bastante bien, disfruté bastante a aprender y bueno, yo pensé que tenía una buena base. Llegué a Nueva Zelanda y bueno, tal vez dije, oh, tal vez no hablo tanto como pensaba, porque hablar ya con nativos, estar en un país, en un contexto muy diferente a poder decir hola, ¿cómo estás? Y algunas frases en un país donde no se habla inglés. Entonces, ahí mi proceso lingüístico, cuando era muy chico,
Después cuando estudié también me iba bastante bien en inglés. Y bueno, siempre he estado como bien metido al tema del inglés. Me gustan los idiomas. Las películas siempre las vi en inglés con subtítulos. Como que siempre traté de hablar inglés. Pero al final creo que mi proceso lingüístico ha sido un proceso bastante ameno. No ha sido tan rudo. Bueno, debo decir que cuando llegué acá, ahí dije, uy, tal vez el inglés no es tanto para mí. Pero era solamente que necesitaba entenderlo más que nada, entender cómo funcionaba el inglés. Y bueno, un consejo que les puedo dar a ustedes, que es algo que me sirvió a mí también, que vi el inglés como un código que tenías que aprender. Yo tengo el código de español en mi cerebro, tú probablemente tienes otro código en tu cerebro, no sé, de otro idioma tal vez. Y bueno, cuando me di cuenta que inglés podría ser como un código y lo aprendí como un código, que el código acá se pone acá, se cambia allá, se pronuncia así, se me hizo un poco más fácil y como que le pude agarrar un poco más el ritmo. Entonces para mí ahora, no sé, los brasileros tienen un código portugués, yo tengo el código español, los ingleses tienen un código en inglés. Entonces si yo quiero hablar en inglés, tengo que aprender su código. Y entonces me aprendo la gramática, las letras, cómo se pronuncian, igual que el portugués, que es el otro idioma que entiendo más de lo que hablo, pero lo entiendo casi todo, pero no lo hablo mucho. También me pasó lo mismo, entendí como el código y ya ahí se empezó a hacer más fácil. Así que si estás estudiando inglés o algún otro idioma, apréndetelos como si fueran un código. Tal vez te pueda ayudar. Y el otro consejo importante, habla, 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 habla. La única forma de aprender es hablar. Habla, habla. Siguiente pregunta. ¿Alguna anécdota graciosa con el idioma? Bueno, sí, en el trabajo tengo una anécdota chistosa para mí. Bueno, nos sigue pareciendo muy graciosa con mis compañeros de trabajo. Es que cuando yo quiero decir sheet, antes de estudiar un poco más, decía sheet como shed. You know what I mean? Que en vez de decir sheet, como una hoja o una hoja, una plantilla de cálculo, sheet, con la happy E, decía shed, como shit. En vez de decir como hoja de cálculo, decía mierda. Entonces, a veces le decía a mi jefe, por favor, mira esta sheet. Y nunca sabía si decía mierda o si decía hoja de cálculo. Pero ahí practicando, practicando, resultó y ahora nos podemos reír sobre eso. Pero igual algunas veces digo, no estoy seguro si lo estoy diciendo bien o no. Pero ya creo que sí. Mis compañeras, por ejemplo, dicen que sí. Entonces, sheet con happy E y la otra es shit, más corto. Sheet, shit. Bueno, espero que haya resultado. Cuéntenme ustedes si tienen alguna anécdota con el inglés. Me gustaría leerlo en los comentarios y así poder compartir y reírnos un poco sobre cosas chistosas que pasan aprendiendo un nuevo idioma. Siguiente pregunta dice, ¿te gustaría seguir aprendiendo idiomas? Sí, sí, definitivamente me encantaría seguir aprendiendo idiomas. Y creo que me gustaría perfeccionar aún más el inglés porque sí lo hablo, sí lo entiendo, pero creo que me encantaría perfeccionarlo aún más. Y después me iría con el portugués, que lo entiendo bastante. Lo entiendo, sí, creo que podría decir que lo entiendo, no sé, un 90%, pero me falta hablarlo, entonces me gustaría hacer eso. De hecho, una de mis opciones, tal vez si no me quedo en Nueva Zelanda, es irme a Brasil y así puedo aprender otro idioma. Perfeccionar, que viva 1 año, 2 años en Brasil, perfecciono el idioma, hago experiencia allá, trabajo mi rubro también, porque no necesito visa, no necesito nada, entonces sería una experiencia bastante buena relacionada al idioma también, buscando un tercer idioma para hablar. Pero sí, definitivamente me encantaría seguir aprendiendo idiomas. Tal vez el cuarto idioma sería francés. Entonces ya con 4 idiomas creo que estaría contento. Quizás cuánto va a pasar. Tengo tiempo todavía, pero nada me apura. Estoy viviendo la experiencia, pero sí, creo que me encantaría seguir aprendiendo estos otros 2 idiomas que me gustan bastante. Así que si tú estás en tu casa pensando en que tal vez es muy difícil aprender un idioma, se logra, definitivamente se logra aprender un idioma. Tienes que estudiar, aprender, ponerle talento en hacer, no sé, gramática, en leer, en hablar. Pero creo que sí, definitivamente lo más importante es hablar y que para muchos de nosotros que somos un poco tímidos nos resulta un poco difícil, pero no sé, es el consejo que yo te daría. Habla y lánzate a la piscina. Otra cosa que te
para que te haga sentir bien, tú eres el que habla dos idiomas. Generalmente los ingleses hablan un solo idioma porque definitivamente ellos no están forzados en hablar otro idioma porque en todos lados hablan inglés, entonces lo cual tengo algunos amigos que son ingleses y es como, para ellos es como annoyed, es como molesto porque no tienen la posibilidad de hablar otro idioma porque todo el mundo ya habla inglés. Entonces, esa es una ventaja que tenemos nosotros, que podemos hablar dos idiomas. Y bueno, y tengo amigos que hablan tres o cuatro idiomas y eso ya es como, wow, definitivamente te admiro. Así que sí, ponle talento, estudia y lo más principal, habla. Eso es la única forma de aprender a hablar otro idioma. Hablando, vamos con la siguiente pregunta y cambiando un poco de tema. Y nos vamos al tema del trabajo, que es una parte importante también de vivir afuera. Siguiente pregunta, ¿cómo es tu rutina actual? Bueno, mi rutina actual es 2026, que es el año que estamos ahora. Creo que es un año lleno de cambios. Estoy lanzando este podcast también, donde voy a crecer mucho. Estoy muy motivado por las personas que voy a conocer, muy motivado de escuchar las increíbles historias que tienen para contar. Entonces, estoy muy motivado con este año 2026, tanto de crecimiento personal, profesional y en todo ámbito creo que voy a crecer. Sí, conociendo personas, viviendo esta experiencia de compartir cosas con ustedes, de viviendo experiencias de compartir comentarios o historias con personas de todo el mundo, que espero así sea. Así que si estás escuchando de algún lugar del mundo, pon ahí en tu comentario dónde estás escuchando y si en algún futuro te gustaría ser parte de este podcast, yo estaría más que feliz de poder entrevistarte donde sea que estés. Muy, muy feliz. Bueno, volviendo a mi rutina actual, 2026, tengo un calendario bastante programado, con hora, lo que tengo que hacer y bueno, la única forma de mantenerme bien, bien, bien al margen de todo lo que tengo que hacer. Me levanto a las 6 de la mañana, voy a entrenar hasta las 8:30, vuelvo a casa, me preparo el desayuno, me ducho, me preparo el desayuno y me voy al trabajo. Parto a las 9:30 y termino a las 5 de la tarde. Ese es mi break. Yo le llamo break porque durante mi día yo trabajo también al medio. Entonces trabajo y después dedico un par de horas a estudiar inglés, dedico un par de horas a grabar contenido, a editar contenido y a las 9:30, 10, ya estoy listo para ir a la cama. Creo que esa es una de las otras cosas que voy a priorizar harto en este 2026 es el dormir mejor. Y bueno, esa sería mi rutina. Termina tipo 10 y al otro día parto otra vez, de lunes a viernes. Y los fines de semana me dedico a distraerme un poco más, me junto con amigos, que eso también es algo muy importante que uno tiene que poner en su rutina, salir con amigos, distraerse. También durante la semana uno puede quebrar el esquema y hacer algo más, pero bueno, esa es como mi rutina diaria y que tengo programado por lo menos los próximos 6 meses. Como ya les dije, no sé si me quedo o no me quedo en Nueva Zelanda. De momento apunto en que sí me voy a quedar y me programo con el horario que tengo. Siguiente pregunta, ¿en qué trabajas y cómo es tu día con y sin trabajo? Bueno, trabajo en una clínica dental de ortodoncia. Ha sido una experiencia bastante, bastante buena. Y le voy a compartir la historia de cómo conseguí este trabajo. Bueno, queda muy cerquita de aquí, de mi casa, queda como 5 minutos caminando. Y un día yo iba al supermercado, que queda al Newark. Iba caminando al supermercado y pasé por el frente de esta clínica de ortodoncia y dije, va. En Chile trabajé más de 10 años en ortodoncia, hacía clases de ortodoncia, entonces es mi tema. Y dije, tal vez podría ser. Mandé un correo, se llama Fine Orthodontist, esta clínica. Vi el nombre y dije, podría ser. Mandé un correo, me respondieron, me entrevistaron a los pocos días. Yo no hablaba tanto inglés y yo no sé cómo quedé, pero no hablaba tanto inglés. Pero me atreví y dije, uno nunca sabe, ¿cómo sabe? Por eso siempre aconsejo a personas que si tienen el presentimiento de que podría resultar algo, si tienen como el pensamiento de que tal vez podría ser, tírense a la piscina, vayan a ello, porque uno nunca sabe cuándo las cosas resultan o no. Y si las cosas resultan es porque así tenía que ser. Y si las cosas no resultan, también es porque así tenían que ser. Al final todo es por una razón. Si resulta o no resulta, siempre va a ser que porque así tenía que ser. Entonces mandé el correo, me respondieron, me entrevistaron y quedé.
Empecé como part-time. En ese momento trabajaba también en haciendo aseo, trabajaba de housekeeping en el Hotel Hilton. Trabajaba para una empresa externa que se llama Queenston Cleaner. Fue una experiencia bastante buena trabajando ahí, creo que no me desagrada. Lo que más me desagradaba era hacer holiday home, que es trabajar como haciendo, limpiando las casas de Airbnb. No me gustaban porque eran casas enormes, algunas de 3 pisos, muchos baños con glass y eso por lo menos no me gustaba, me hacía pero mal, 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 mal. Entraba al baño así, veía puro vidrio y decía, no, qué terrible. Pero bueno, se lograba y al final fue una buena experiencia. Pero mi parte favorita del trabajo era trabajar en el Hilton porque eran habitaciones, fácil, andaba con el trolley, llegaba hacia la habitación, una cama, el baño y ya era todo lo mismo, entonces era fácil. Estaba trabajando ahí full time y empecé a trabajar ahí porque estaba con mi working holiday, entonces podía trabajar en 2 lugares a la vez. Entonces empecé a trabajar part-time en Fine Orthodontics. Bueno, cuando nosotros teníamos pacientes, trabajaba ahí y algunos días de la semana también. Y los otros días trabajaba en el Hilton o en el Holiday Home cuando me mandaban a otros lugares, lo cual no me gustaba. Hasta que al final acá me ofrecieron la posición de asistente dental full time, 32 horas a la semana, lo cual no es mucho, pero bueno, dije, bueno, trabajo menos, gano lo mismo, así que bueno, ya filo, me cambio. Eh, Me cambié para allá, renuncié a Queenston Cleaner, todo bien, no hubo ningún problema, porque bueno, yo también hacía un buen trabajo, nunca falté, nunca estaba enfermo, siempre estaba ahí, así que bien. Y seguí acá. Y al final, cuando ya mi visa, mi Working Holiday estaba por terminar, ellos me dieron la oportunidad de tener un sponsor con ellos. Y ese sponsor fue de 3 años. Entonces mi sponsor empezó a correr, creo que en el 2023. Sí, en el 2023 creo que empezó a correr mi sponsor, en noviembre del 2023, algo así. Entonces, no, en junio del 2023, algo así. Entonces ahora en junio del 2026 se me acaba el sponsor de 3 años. Y con las nuevas leyes de Nueva Zelanda no puedo ir- no me puedo seguir quedando en el país si es que no consigo otra posición y hago la postulación para extender por 2 años más. Si es que no puedo hacer eso, tengo que irme del país y estar por lo menos un año afuera y después poder entrar. Como ya dije, antes de todo lo que pasó en Australia, para mí era terrible, que no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, pero ahora es como, bueno, si no me puedo quedar, está bien. Hay otros lugares para ir. Si me puedo quedar, está bien, también está bien. Es porque así tenía que ser. Pero bueno, probablemente mi trabajo actual no me puede dar otra posición, no hay room, no hay, ¿cómo se dice? No hay espacio para la posición que yo necesito, entonces tengo que buscar otro país, tengo que buscar otro trabajo donde ir. Lo cual fue súper, no sé, fue decepcionante al principio porque después de estar trabajando, no sé, casi 4 años ahí, trabajo en un laboratorio haciendo aligners también, soy la única persona que trabaja ahí haciendo los aligners. Fui a Australia a aprender a trabajar con esta máquina, la única máquina que hay en Nueva Zelanda hasta aquí, soy yo el que la opera. Y al final ellos no pueden hacer nada, entonces como, ¿en serio? Y realmente, si yo me voy de ahí, no sé qué van a hacer sin mí. Ah, no, no, pero no sé qué van a hacer porque acá no hay muchas personas que trabajan en dental y después de 4 años de estar preparando a una persona que ya sabe cómo hacer el trabajo, ya sabe cómo hacer todo, no me hace sentido de que no quieran hacer ese trámite. Pero anyway, es su pérdida, porque yo sé lo que valgo y me voy a ir a otro lugar. Y probablemente va a ser mejor. Mucho, mucho mejor. Siguiente pregunta. ¿Cómo recargas energías? Eso es muy importante también cuando uno está viviendo lejos, darse tiempo para uno. Y creo que es una de las grandes razones de por qué me vine de Chile, porque en Chile no tenía tiempo o tal vez no me lo daba, pero sentía que no tenía tiempo para hacer cosas extra programáticas, ir a un hike, viajar, ir a desconectarme a la naturaleza, a algún lugar, siendo que igual tenía mucha naturaleza, pero bueno, en Chile no lo hacía y aquí sí. Y esa es una de las formas que tengo para recargar energías. El fin de semana, escoger un hike, escoger un lago, irme a un lago, llevar comida, meter todo al auto y partir y estar todo el día en el lago, arreglar mi mochila e irme a hacer un hike largo de 6 horas, caminar por la naturaleza. Creo que hoy día en mi vida es algo muy, 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 muy importante
el hecho de conectar con la naturaleza, darse el tiempo con la naturaleza, y es algo que le aconsejo a todas las personas que estén escuchando esto, que si tienen tiempo, si tienen algún lugar hermoso donde ir, lo aprovechen, porque créanme que hay un antes y un después cuando ustedes van a la naturaleza y se someten a estar dentro de la naturaleza, a caminar, respirar, darse tiempo para ustedes mismos, para estar con ustedes mismos también. Creo que eso es una de las mejores formas de recargar energía y estar listo para una nueva semana de trabajo o de lo que sea que estén pasando. Entonces, esa es una de mis formas de recargar energía. Definitivamente. Bueno, siguiente pregunta. Dice, ¿qué lugar del mundo te marcó? Uy, se me lo preguntan ahora en este momento. Diría lo que me pasó en Bondi, en Australia. Creo que eso definitivamente es algo que marcó mi vida un antes y un después. Nunca había estado tan cerca de la muerte, creo. Y de cierta forma me ayudó a pensar de mejor forma la vida, porque la vida es así de frágil. Un día puedes estar bien. Yo el día antes estaba saltando, listo para irme al concierto de Lady Gaga y al día siguiente estaba corriendo por mi vida. Entonces, así es la vida de frágil. Por eso uno tiene que hacer lo máximo que pueda día a día y vivir el día a día como si fuera el último, porque uno nunca sabe cómo va a ser o qué va a pasar el día siguiente. Entonces, si me preguntan ahora qué lugar del mundo me marcó, creo que Bondi en ese sentido. Pero en un mejor sentido, tal vez en un sentido más lindo, creo que definitivamente fue Nueva Zelanda. Es Nueva Zelanda. Creo que aquí el momento en que decidí venirme a vivir acá y empecé a vivir una nueva vida acá desde cero, me ayudó a crecer del cielo a la tierra, ¡pum! Un crecimiento enorme cuando uno decide mudarse a otro país y estar completamente solo. Nueva Zelanda también diría porque Nueva Zelanda me vio siendo muy, muy, muy feliz, pero también me ha visto muy, muy triste y también ha sido el lugar donde yo decidí por mi vida, cuando sentía que realmente me moría, sentía que realmente no había sentido en lo que haría de mi vida a futuro, creo que este lugar también me ayudó a seguir adelante y a decidir por mi vida. Levantarme todos los días en este lugar hermoso, lleno de montañas, maravilloso. Van a ir viendo, después voy a ir mostrando videos de cómo es a los alrededores de mi pequeño vlog que quiero preparar para todos ustedes de un viajero a Nueva Zelanda. Em, sí, creo que Nueva Zelanda definitivamente me marcó en el buen sentido. Me ayudó a crecer, me ayudó a encontrarme a mí mismo, me ayudó a valorar al 100% mi compañía. Creo que antes no era una persona que disfrutaba mucho estando conmigo mismo, o sea, estando solo. Pero ahora creo que soy una persona que valora mucho el tiempo conmigo mismo. Valoro mucho el tiempo que otras personas se dan en compartir conmigo. Y mi tiempo también no se lo doy a cualquier persona. Valoro mucho el tiempo de las personas. Creo que eso es algo muy, muy, muy valioso. Entonces sí, ¿qué lugar me marcó del mundo? Nueva Zelanda, Bondi y bueno, tantos lugares en el mundo que he estado también se me vienen ahora a la mente México, Estados Unidos, momentos muy hermosos que tuve. Pero claro, quedan en eso, momentos, recuerdos y eso. Siguiente pregunta. ¿Qué consejos darías a quien quiere emigrar? ¿Qué consejo le daría? Tú que estás escuchando esto y estás pensando en tal vez mudarte a otro país, a emigrar. Quiero decirte que te atrevas. Si hay algo en ti que te está diciendo, intenta esto otro, incluso si no es solo viajar, si es, no sé, iniciar un podcast, iniciar un blog, dale, atrévete. La vida es una. Y no quiero que te quedes con ese, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho esto otro? Creo que ese sentimiento no es bueno. Entonces, ese sería mi consejo. Atrévete. Si tienes miedo, seguro que tienes miedo, atrévete, incluso con miedo. Hazlo con miedo. La experiencia te va a ir dando y te va a ir quitando ese miedo cuando ya, no sé, hagas la postulación, quedes, ahorres dinero, juntes el dinero, compres el pasaje, tienes el pasaje, la postulación y el dinero. Todas las cosas se van a ir armando y te van a ir dando esa confianza y quitando ese miedo que da dar el siguiente paso. ¿De qué va a pasar? Nunca vas a saber lo que va a pasar si no te atreves. Nunca vas a saber cómo va a ser la nueva vida si no vas por ella. Por eso, ese sería mi consejo. Atrévete y ya por ella.
Y siempre tienes la posibilidad de volver. Siempre tienes la posibilidad de volver o de cambiar. Si decides irte, no sé, si decides irte, no sé, mudarte a España, mudarte a Europa, mudarte a Australia y no te gusta, siempre tienes la posibilidad de irte a otro lugar. Siempre tienes la posibilidad de volver a tu casa, de volver a tu hogar, a tu país de origen. Entonces, ese sería mi consejo. Atrévete, buquea ese pasaje y hazlo. Que las cosas, al final, si trabajas duro y eres constante, las cosas resultan. Atrévete. Siguiente pregunta y final sería, ¿volverías a tomar la misma decisión? Y esto la respondo con los ojos tapados. Sí. A ojos cerrados, volvería a tomar la decisión de migrar a otro país. Y de hecho, como ya dije ahora, si me tengo que ir de Nueva Zelanda, creo que sería un poco más fácil porque ya lo hice una vez. Me mudé acá, partí de cero. Tengo las herramientas, estoy emocionalmente preparado para un cambio. Entonces, de cierta forma, me emociona y me entusiasma cambiarme de país y mudarme a otro lugar. Me quiero quedar en Nueva Zelanda y eso es lo que en eso es lo que estoy trabajando ahora en este momento, en quedarme. Pero si las cosas no resultan, me voy otra vez y migro otra vez. Creo que siempre es una buena oportunidad para crecer, para aprender más sobre ti, para conocer nuevos lugares, aprender nuevas personas, conocer nuevas personas, perdón. Pero sí, volvería a tomar la decisión. En este momento decido quedarme en Nueva Zelanda, pero si no me puedo quedar, tomaré la decisión de irme a otro país, sí o sí. Así que sí, definitivamente volvería a tomar la decisión de emigrar. Bueno, y con eso cerraría este podcast. Si te gustó, dale like, comparte, comenta y así este podcast podría llegar a más personas que tal vez necesiten escuchar experiencias de personas que ya están en esta ruta para así motivarlas. Y también si tú eres una persona que está viajando, espero que este podcast te haya dado un poco de compañía, que te haya ayudado a darte cuenta de que no estás solo en este viaje, hay muchos como tú también. Y a medida que vamos avanzando en este podcast, te vas a dar cuenta de que hay muchas personas también pasando por tal vez experiencias similares a la tuya. Así que sin nada más que decir, dale like a este video, compártelo y nos vemos la próxima semana con una nueva entrevista, nueva historia, nuevas experiencias con mi primer invitado a este podcast. Así que te veo la próxima semana. Muchos cariños. Chao, chao.